Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Gracias por acompañarnos siempre en estos espacios, por unirse una vez más a otra entrevista para mucho más aprendizaje. Mi nombre es Fairuz y los voy a estar acompañando. Como siempre, los invito a que nos dejen aquí debajo en los comentarios el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están acompañando hoy, pero también quiero invitarlos a participar con sus comentarios, experiencias, preguntas en el chat en directo que ya está disponible. Voy a dejarles por acá un mensajito con la palabra nombre más pregunta para que nos dejen todas esas preguntitas que quieren que vayamos respondiendo. Mientras tanto, quiero contarles sobre lo que vamos a estar hablando hoy, que tengo el gusto de recibir a Daniel Largo y Jacún Cristo para hablar sobre la sombra, el jinete oscuro de la personalidad. Les voy a contar un poquitito sobre Daniel. Es terapeuta experto en personalidad y realiza procesos de autoconocimiento profundo. Y Jacún Cristo es terapeuta multidisciplinaria en integración y unificación. También es instructor de meditaciones activas. Así que vamos a darles la bienvenida, que se sumen a este directo. Mientras tanto, voy a ir leyendo los mensajitos que nos vayan dejando. Hola, hola. Hola, hola, ya andamos por acá conectados. Gustazo en volver a estar otra vez con todos ustedes. Un placer, chicos, estar en este espacio con vosotros. Muchísimas gracias, Daniel y Jacún. Y me parece muy interesante el tema que vamos a estar hablando hoy, de la sombra. Siempre vemos en las redes, en todas partes, hablar de lo bonito, de lo maravilloso, de la luz, de que hay que vibrar alto, pero hay una realidad, y es que las sombras también son parte de nosotros. Así es, exactamente. Y además la sombra no es tan fácil a veces de identificar, porque se puede disfrazar de muchas maneras, en donde, claro, al estar tan enfocado en la luz y ir más hacia la luz, pues la sombra puede crecer más y más y más y perderla de perspectiva. Entonces, toda esta charla que vamos a realizar, tanto Daniel como yo, pues es hablar de estos temas para poder identificar cuáles son esas sombras tuyas y cuáles son esas sombras sociales, familiares que puede haber, que puedan estar introduciéndote a hacer ciertas acciones que no te das cuenta hasta que ya estás ahí. No los puedo escuchar muy bien. ¿Ustedes a mí me pueden ver? Porque están los dos como muy difusos, diría yo. Yo no los puedo ver a bien ustedes. Y te veo bien. Yo solamente me veo a mí, pero no los veo a ustedes. Ok. Me parece que es un tema de conexión. Ahora está mejorando muy poquito la conexión de Daniel, pero no los podía escuchar. A ver ahora si quieren los dos, por favor, quizá desconectar el Wi-Fi y volverlo a activar. Ok. Gracias. Así vamos a ver si mejoran nuestra conexión hoy. Ahí está el mío. Y el mío también. Okay. Vale, yo también desconecté el mío. De hecho, ahora sí los puedo ver en movimiento de tiempo real. Ah, perfecto. Okay. Ve, las sombras se empiezan a manifestar. Se dio por aludida. Bueno, Daniel, perdón, Jacún, nos estabas hablando un poco sobre la sombra. Sí, precisamente que esta parte de la sombra, esta área de la personalidad, para que haya una sombra, tiene que haber un cuerpo que se atraviese ante la luz. Si tenemos aquí la luz y hay un cuerpo aquí, automáticamente va a proyectar una sombra. Por lo tanto, parte de la sombra pues es parte de la personalidad del ego. Entonces, cuando tú empiezas a reconocer estas partes de ti, estos defectos de carácter
o estos comportamientos que pueden ser adicciones o pueden ser temperamentos o demás que de pronto no los tienes el control sobre ello, ahí está la sombra. Y todos tenemos alguna forma de sombra. La cuestión es de qué forma la utilizamos a favor. O tú usas eso a favor y haces un show de sombras, o eso te usa a su favor y te controla la vida. Y además tiene consecuencias graves muchas veces, cuando no tienes conciencia sobre estas partes de tu mente, estas partes de tus comportamientos, y que puede venir también de cuestiones familiares, ancestrales, sociales, porque hay muchos niveles. Yakun, cuando hablamos de no tener la conciencia de su existencia, podríamos decir que nuestra vida se encuentre, vamos a decir, sea llevada mayormente por esta sombra. Sí, por supuesto. Si, por ejemplo, si la persona no tiene estos procesos de introspección, de reconocer todas estas áreas de sí mismo y demás, entonces ahí es donde esta parte puede estar llevando el mando de la vida de la persona. Por ejemplo, las personas que hemos tenido temas con adicciones a sustancias, tenemos que estar muy alertas de la sombra, porque la sombra siempre en momentos de vulnerabilidad va a estar entrando para decir, mira, no más tantito. Ay, ¿qué tiene? Ya tienes mucho tiempo que no lo haces, lo puedes hacer ahorita. Y esas vocecitas o esos momentos donde te sientes totalmente en un estado de, puede ser ansiedad, de tristeza, de preocupación, de estrés y todo eso, solamente es cuestión de que no estés en presencia y puedes caer. Entonces, este tipo de comportamientos se requieren conocer, pero son muy personales. Entonces, tienes que identificarlos también por tu cuenta. Y si no puedes por tu cuenta, bueno, pues para eso sirve la terapia o el acompañamiento o todos estos videos maravillosos en Mindalia, en donde pueden irte dando información para que puedas ir identificando cuáles son las tuyas y de qué manera son. Porque cuando yo escucho estas vocecitas o tengo estas sensaciones, digo, ay, aquí andas. Entonces vas a identificar lo que eres tú y eso que está en ti. O sea, no es lo mismo. Entre más consciente seas de quién eres y qué eres tú, más consciente también estarás de qué es eso que está en ti, porque es un programa, no eres tú. Es una proyección de ti, de esa parte que simplemente no está integrada aún por muchos factores. Daniel, como experto de la personalidad, y entiendo que también ayudas a algunas personas a resolver estos tipos de conflictos, desde tu perspectiva, desde tu experiencia, mejor dicho, ¿cómo se perciben las personas que quizás estén bajo el mando de la sombra constantemente? Es bien particular, enlazando con lo que ha dicho Yakun, que la sombra, digamos, toma su hueco por defecto, sin pedir permiso a nadie. Y además viene disfrazada, ¿no? El ego, digamos, que es el constructo mental, que es la puerta de entrada, ¿no? Porque al final la mente consciente lo que quiere es, bueno, pues servirse de ciertos mecanismos para proveernos de seguridad. Y esa seguridad, en realidad, es una forma de vivir inconsciente. Es vivir en automático. Por ahí se nos cuela y depende del nivel de vibración de la persona y por nivel de vibración entiendas el nivel de energía y de consciencia que tenga de sí misma. Pues ese impacto será mayor o menor, ¿no? Y lo curioso es que en realidad el miedo a la sombra es lo que nos hace vivir en ella. ¡Pau! Es una animalada porque por defecto es curioso, ¿no? Solemos pensar que nos conocemos. Yo me conozco, yo sé que me gusta comer tortilla de patata y sé que me gusta... No, pero no hablamos de preferencias, lo que estamos hablando es quién tú eres, cuál es tu sombra, porque otra cualidad que tiene la sombra es que es nuestro punto de referencia para conocer nuestra luz. Hay personas que en primer lugar tienen miedo a conocerla y por tanto nunca van a llegar a verse a sí mismas y por otro lado, como tienen miedo a ver esa sombra, pues nunca llegan a trascenderla. Y el problema con eso no es solo tú, es que estás impactando a tus hijos, a tu pareja, en el trabajo, eres una bomba. Lo que pasa es que no lo sabes.
¿Qué es lo que pasa? Cuando llegamos a ciertos puntos, literalmente, hay personas que explotan mentalmente. Hay personas bueno, y que hacen daño también a los demás porque la sombra cuando se apodera genera un nivel de separación en las personas que acaba destruyéndolas a sí mismas y destruyendo a los demás. Entonces, claro, chicos, no tengáis miedo a la sombra. La sombra es parte inherente de la luz y tenemos que hacernos su amiga, ¿no? No rechazarla. Hay gente que dice, uy, ya he visto mi sombra, voy a eliminarla. No, no elimines nada. No elimines nada porque entonces ya la liamos. ¿Eh? Bueno, ahí queda. Ahí creo que lo que vendría es más bien una integración de la sombra. Por Efectivamente. supuesto, exactamente, sí. La integración de la sombra es asumir que esa sombra es parte inherente de mi luz, que si yo quiero manifestar mi luz, tendré que reconocer mi sombra y hacerme amigo de ella, y parte del trabajo de ego y el trabajo de sombra tiene que ver con eso. Oye, veo mi sombra, le doy su sitio, pero no permito que se siente en mi sillón. Esta es mi casa y tú tienes tu sitio. Y el problema con esto, y se ve, ¿no? Por ejemplo, en respuesta a la pregunta que habías hecho, ¿no? De cuando la sombra se apodera, pues adicciones, depresiones, ataques de ira. De hecho, es curioso que las propias personas incluso dicen lo siguiente, dicen, es que es como si estuviera poseído. Es que la propia palabra encierra verdad. Y esa es la belleza. O sea, vivimos en un mundo aparentemente, bueno, pues que parece que todo es muy sensato, que todo tienes... Bueno, pues que tenemos que entrar un poquito y darnos cuenta de que esas palabras encierran realidad y que sí es una posesión. Porque de repente te das cuenta, has insultado a tu pareja, te has tomado no sé cuántos vinos de... O sea, y has estrellado el coche. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué te ha pasado? Bueno, pues eso es una sombra no integrada. Entonces, la sombra no integrada genera niveles de separación que generan apegos. Apegos a sustancias, apegos a personas. Es decir, me creo que la solución está fuera. Y la sombra siempre te va a hacer ver, uy, mira ese, uy, mira lo otro, uy, mira lo que te falta, uy, mira lo que te hicieron. Siempre fuera, siempre para afuera, porque esa es la división. Entonces tú tienes que enfrentar eso, pues a la inversa. No, yo miro dentro. A mí déjame que fuera, si fuera no hay nada. Si está todo aquí. ¿Mm? Esa es. Claro, es muy curioso esto que acabas de mencionar porque es lo que veníamos hablando desde un principio, ¿sí? Es muy, todos siempre estamos rodeados de, ay, lo lindo, lo bonito y lo no tan lindo nos asusta, entonces no queremos ser eso. Quizás es muy difícil reconocerlo en nosotros mismos como, bueno, viene de mí. Es que la sombra da vergüenza. Porque, de hecho, bueno, es muy interesante, ¿no? Porque nadie quiere decir cuando está mal. Nadie quiere decir cuando tiene un problema. Nos da vergüenza. Y de hecho eso produce más separación en la sociedad y hace que la sombra se apodere todavía más de nosotros. Oye, la sombra, chicos, está para airearla, sacarla, ¿sabes? Oye, mira, aquí está mi sombra, ¿sabes? O sea, reírnos un poco de ella, porque es que si no nos come. Y además con lo de la sombra, como bien dice Daniel y todo esto, aparece, surge de algún punto. O sea, no es que aparece de la nada, no es que de pronto sucedió, no. Hubo algo previamente que generó que la sombra salga como una herramienta de sobrevivencia, porque eso es lo que está haciendo. Al no saber hacerlo de otra manera, pues lo hace desde sus recursos. Y sus recursos van a ser, pues claro, todos los vicios o todas las formas más negativas o destructivas, porque es la forma en que tiene de hacerlo, no tiene otra manera. Aquí lo importante es que cuando aparece, es que te des cuenta que ahí está presente. Y entonces, en vez de quererla negar o de quererla omitir o ocultar, es observar qué está pasando dentro de ti para que esté la sombra ahí, para que te esté echando ahora sí como es en el México la mano. Es como las crisis de pánico, la ansiedad o todo esto, no aparecen de la nada. Son soluciones ante algo que la persona no puede resolver en ese momento. Entonces su cuerpo, su cerebro, su mente está encontrando una forma de solución. Pero el momento en que tú logras volverte a centrar, entonces esa sombra se va a integrar. Automáticamente se va a integrar. Porque es una expresión de ti, o sea, es una creación de ti. Entonces tú tienes el poder sobre ella, no ella te tiene el poder en ti.
Por eso es muy importante el autoconocimiento, la autoobservación, este observador de 24 horas que está constantemente dándose cuenta qué está sucediendo en cada momento y de qué pasa cuando no puedo poner límites tal vez. Y tal vez eso provoca que mi sombra salga, porque tal vez en la infancia no pude poner límites. O así con cada alguna de las experiencias que podemos estar teniendo en la vida. Esto es súper importante y es que acabas de decir parches y estamos, creo que muy acostumbrados a tapar o a minimizar, ¿no? Y es muy, muy sencillo refugiarnos en, estoy dando ejemplos, el alcohol, relaciones, trabajo, pero no nos está permitiendo. Entonces, lo dijiste hace un rato, el autoconocimiento es muy importante. ¿Qué hacemos para realmente, para genuinamente transitar ese camino? Es principalmente contactar con las heridas que están en la infancia, las heridas que puede haber en la adolescencia, en diferentes etapas. Es que el dolor que no se quiere sentir se estanca, se cristaliza y por lo tanto pues va a generar pues todas estas sombras también, porque hay cosas que ocurrieron. Las etapas más importantes en la infancia es desde que se nace hasta los 7 años, es cuando se está construyendo toda la parte emocional de esa persona nueva en esta realidad y la mente empieza a construirse de los 7 a los 14, la personalidad y este tipo de áreas y todas esas áreas que no se han logrado integrar, no se han logrado unificar o aprender a utilizar adecuadamente, pues van creando todos estos pues son como herramientas. Es que yo no lo veo como la sombra como algo malo o algo negativo. Sí es como delicado en el aspecto de que si tú le das mayor permiso, es como tener una mascota, que si tú no le pones orden a tu mascota, te va a destruir la casa. Y la sombra hace eso. Pero si tú eres consciente de ello, entonces vas a poderla direccionar y hasta lo puedes llegar a sublimar en las artes, a través de la pintura, a través de la danza, a través de la actuación, a través de la música. O sea, hay muchas maneras también de sublimar todo eso. Y además muchos podemos tener sombras desde el momento de nacer. Por ejemplo, un doctor tenga tal vez la sombra de asesino. Entonces, este doctor se convierte en doctor precisamente porque su sombra es asesino, ¿no? Entonces, como quiere ocultar esa sombra, pues va a querer salvar las vidas. ¿Pero qué crees? Va a cometer negligencia médica y termina matando a alguien sin querer, porque la sombra se va a manifestar ahí. Y así puede haber muchos tipos de sombra y pueden ser programaciones que vienen hasta intrauterinas, porque hay diferentes niveles de sombra también. Entonces, es bien importante ir identificando cada una de estas tipos de sombras. O, por ejemplo, alguien que se siente muy tonto, porque su sombra se va a poner a estudiar, y va a tener diplomas, y va a tener todo, y nunca se va a sentir inteligente, porque su sombra la está queriendo ocultar a través de los estudios. Y así con cada una de las áreas. Puntualizando, algo que ha dicho Yakun me parece maravilloso, es que es cierto, y yo lo he observado, que en realidad la sombra se manifiesta en situaciones o en cosas o en personas que me obsesionan, o sea, pero a la vez las rechazo. Es decir, es un proceso realmente adictivo. O sea, rechazo a alguien, ¿no? Y a la inversa también, y me obsesiono con esa persona. O sea, ¿cómo puedo querer volver a una relación en la que me han maltratado psicológicamente? Pues efectivamente. ¿Por qué? Porque no terminas de estar en paz con esa sombra. Ese acto físico, porque en realidad la sombra al final se materializa, o como dice él, se cristaliza. Cuando la dejamos campar a sus anchas y se estanca, pues al final acaba cristalizándose y acaba materializándose efectivamente en nuestra vida. Y podemos decir, bueno, pero ¿esto qué es? ¿Ley de Murphy? No. Esto es una desatención absoluta a quién eres. Y entonces la vida te ha dicho, no pasa nada, voy a apretarte un poquito a ver si ya lo ves, a ver si finalmente te das cuenta. No, es que es él, es que es el otro. Hay una situación muy común que yo veo en algunas personas, no siempre pasa, ¿no? Pero en algunas pasa que esa sombra aparece delante de ellos. O sea, aparece en su vida en forma de persona física, de trabajo, Y decimos, bueno, ¿qué está pasando? Es que la sombra que tú te niegas a integrar en ti, esta es una clave también, es algo que va a aparecer en tu vida antes o después. Si yo, por ejemplo,
Digo, no, es que yo soy muy puro, yo no tengo agresividad y oye, es que soy un santo prácticamente. No pasa nada, vamos a ponerte a un maltratador, ¿vale? Aquí cerca, para que puedas reconocer esa parte de ti, para que puedas aceptarla y decir, oye, yo también puedo ser potencialmente agresivo si alguien me hace mucho, mucho, mucho daño. ¿Eso me convierte en una mala persona? No. Por eso está en peligroso el juicio. Nunca os juzguéis, de verdad, nunca. Ni a los demás tampoco, es que no va de eso. Eso es ir en dirección contraria, ¿vale? Eso es separación. Al revés, preguntarme, oye, ¿esto qué me está enseñando? Como mínimo me está enseñando lo que no quiero. Ya empezando por ahí. Y igual puedo extraer otras enseñanzas. Cómo yo me siento cuando pasa esto, qué cosas voy a permitir, qué cosas no. Es muy interesante esa parte. Sí, completamente lo que dices, Daniel, es que es así, y es esa parte en donde entre más integrada esté ello, mayor manejo se va a tener de ese comportamiento. Entre más se esté el foco hacia los otros, que realmente no existe un otro como tal, que es parte de esta gran ilusión en la que todos jugamos, porque como tenemos cuerpos separados, pues nos percibimos como personas, que la palabra persona pues viene de personaje, de la máscara como tal. Pero en este juego psicológico, en donde es ir hacia adentro, es que me provoca cuando yo veo en el otro, tal vez su sombra, porque también puedo ver la sombra en los otros. Y entonces ahí es poder entrar a veces en el proceso de compasión, cuando puedo ver eso, porque tal vez la persona no es consciente de su sombra, sí, porque no es tan fácil identificarla, ¿eh? O sea, lleva mucho tiempo, porque es mucho tiempo de autoproceso, de identificación de todo esto. Entonces, es como poder ser más comprensivos, aunque te diré que tengo una parte con una de mis sombras es muy iracunda y muy que se desespera muy rápido, pero cuando me doy cuenta que es mi sombra la que está apareciendo ahí, es donde yo tengo que respirar y poder estar con mayor presencia y darme cuenta si me es conveniente o no permitir que suceda. Porque al final de cuentas es poder de elección y decisión. Pero para que puedas elegir y decidir, requiere ser un sujeto, no un objeto. Porque la sombra te utilizará como un objeto. Y el ser es el sujeto. Entonces requieres conectarte con esa parte de ti. Me ha encantado este tema que trajimos para compartir el día de hoy. Me encanta también los dos puntos de vista. Así que, si les parece, vamos con algunas de las preguntas del chat que están súper interesantes. Tenemos a Henry Norman que nos dice, ¿cómo puedo encontrar qué me está dando mi sobra y cómo trabajarla para potenciarla? Pregúntate qué cosas te molestan, qué cosas te hacen reaccionar en tu vida, tanto de ti mismo como de los demás, ¿no? Porque hay una conclusión a la que antes o después llegamos y es, estoy harto de mí mismo. O sea, hay un punto en tu vida en el que vas a decir, estoy hasta las narices. Entonces, pregúntate qué es eso que te hace reaccionar, porque esas son miguitas de pan que te está dejando tu sombra. Cuando tú pierdes la paz, cuando hay cosas que te alteran, es porque no eres capaz de integrar eso en ti. Es porque no te has preguntado cuándo tú actuaste así. ¿Cuándo fuiste injusto? ¿Cuándo fuiste mentiroso? ¿Cuándo fuiste...? Pregúntatelo. Pregúntatelo, porque en el momento en el que integras eso, ves a personas que hacen esos actos y, bueno, están en su camino. O sea, no dejémosle que vivan su vida, su aprendizaje, y ese es un buen punto de partida, yo te diría. Y como bien dice Daniel, eso del cuestionarse, es muy importante la autoplática, poder platicar contigo mismo, la reflexión, que eso te va a servir muchísimo para poder identificar pues estas partes, es qué me sucede, qué me está provocando esto, de dónde está surgiendo, cuándo fue la primera vez que lo sentí, porque por lo regular esta parte de la sombra es algo que se repite, no es que surge, es que es algo que ya viene de mucho tiempo atrás, solamente va en un crescendo. Entonces ahí puedes tú potencializar esto, pero el reflexionar, el hablar contigo,
Muchísimas gracias, Daniel y Jakun, por responder. Vamos a ir ahora con otra preguntita. Nos dice, la armadura Rodwan es su nickname. La armadura de amor propio, conectando con nuestro amor propio, autoestima y vibrando alto, entre comillas. ¿Y la sombra pierde su poder cuando hacemos todas estas cosas anteriores? Cuando elevamos nuestro amor propio, es la pregunta. Sí. Cuando hablamos de elevar el amor propio, de vibrar alto, si allí pierde la sombra el poder. La sombra pierde el poder en el momento en el que yo decido que es hija mía. En ese momento, como es hija mía, el que toma las decisiones en casa soy yo. Y eso se traduce en un estado de paz interior que a su vez se traduce en un amor propio natural, desde la naturalidad, sin tener que añadir nada a mi vida, porque un proceso de desarrollo personal es un proceso en el que me quito cosas, no en el cual me añado cosas, ¿no? Eh, y eso al final se traduce en una vida virtuosa. Sí, completamente. Además, también es contemplar que la sombra siempre va a estar por ahí rondando. O sea, mantenerse siempre en vibración alta, en amor, en autoestima y todo acá, puede ser muy cansado. Es aprender a surfearlo, aprender al equilibrio. Hay que recordar que en todo punto, en todo lugar donde haya un yin, hay un punto de yang, y en donde hay yang hay un punto de yin, donde hay blanco hay un punto de negro. O sea, siempre van a estar ambas partes. La cuestión es cuántas veces te das cuenta, porque cada vez que aparezca, lo que requieres es ponerle ese límite. Pero si te quieres todo el tiempo enfocar en alta frecuencia y demás, te vas a cansar, va a ser muy cansado, hasta el momento en que tal vez logres mantenerte ahí, pero si todavía no estás ahí, entonces mantente en la observadora, en estar observando. También pienso que el pensar, bueno, vibrar alto y todo esto también puede ir muy desde el ego, ¿no? Sí, Más que desde el verdadero autoconocimiento. sí, totalmente. Y muchas veces, y una de las sombras más complejas que yo considero es la sombra del ego espiritualizado, porque es la que se disfraza de luz, la que se disfraza de alta vibración, de una superioridad espiritual a comparación de los mundanos y que ya no hago como los otros y hay mucho juicio, 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 pero se es muy luminoso y esa también es una sombra. Y suele ser muy común que llegue a ocurrir todo eso. Entonces, por eso es muy importante el ir descubriendo todas las máscaras que pueda tener estas diferentes formas de sombra, porque esa es una sombra un poco más luminosa, pero pues sigue siendo sombra. Hay una cosa que quiero puntualizar con respecto a esto, y es que sí que es cierto que a veces me da la impresión de que cuando queremos combatir la sombra o iluminarnos o ser más conscientes, lo hacemos de forma muy superficial porque en el fondo dudamos del hecho de que la mera observación de nosotros mismos pueda producir un cambio, un gran impacto en nuestra vida. Es como que no lo vemos lo suficientemente material. Entonces parece que me tengo que disfrazar de yogi y tengo que hacer así, tener una túnica y tal, pero porque en realidad no nos lo llegamos a creer porque en realidad no lo estamos practicando. Y prueba de ello es que no lo hemos conseguido y que tenemos o que nos practicamos este bypass espiritual, que se llama, ¿no? Decir, bueno, yo voy directo allí, parece que soy, ¿no? Fake it until you make it, y es mentira, porque ahí no se puede. Y como dice Yakun, no es una cuestión de eliminar, es una cuestión de potenciar la luz, teniendo en cuenta que cuando venga la oscuridad, oye, siéntate aquí un ratito y cuando te tengas que, ya te canses, pues ya te vas. Es decir, te permito que vuelvas. No voy a estar consciente 24/7 porque eso tampoco puede ser, es muy cansado, ¿no? Pero bueno, permitir que ocupe su lugar siempre en su sitio. Este es tu sitio y este es el mío. Esto es muy importante. Lo dijiste hace un ratito, es mi casa. Entonces es empezar también un poco a empoderarnos y hacernos dueños también de cómo nos sentimos y lo que eso va a reflejar hacia afuera. Eso es. También las palabras, ¿no? La palabra empoderar también implica un asunto de que yo tengo que dominar algo y no tengo que dominar nada, porque a veces nos exigimos. Me exijo tener pensamientos positivos.
porque si no la sombra se apoderará. No, no, es que no va de eso. Va de que cuando venga, ah, mira, una sombra, ah, mira, es esta sombra, ah, es verdad, la he visto antes, ah, qué curioso, ah, mira, ya se está yendo, ya, adiós, hasta luego, se fue. O sea, ¿veis el ángulo? Es ese ángulo. Sí, porque si no, luego se cae en una positividad tóxica, que más en esta época, si tú te das cuenta, las redes sociales y todo eso, todo el tiempo es un bombardeo constante de tienes que ser feliz, tienes que ser exitoso, tienes que ser iluminado, tienes que ser amoroso, pero es tanto que está saturado. Entonces la persona no se permite descubrirse en sí misma su potencial, sino que viene del exterior lo que le está diciendo que tiene que ser y que tiene que hacer. Y esa es una sombra de positividad tóxica. Entonces hay muchas maneras en que se va a estar manifestando, tanto social, personal, familiar. Esto De es verdad. hecho, voy a puntualizar una cosa, chicos, porque esto seguramente os pueda servir a todos. A más quiere parecer luminosa una sombra, a más iluminado, porque más sabio, porque más tal, estéticamente hablando y tal, me atrevería a decir que más sombra es, ¿sabes? Porque la sombra es polarización. ¿Es blanco o es negro? Es decir, a la sombra no le gustan los puntos medios. Y es que en el punto medio es donde está la consciencia, justamente. Entonces, bueno, ahí lo dejo. Ahora, ¿me escuchan? Sí, sí. Ahora sí, mil gracias por haberme acompañado el día de hoy. Ha estado súper interesante. Los invito a que puedan despedirse de esta comunidad. Pues muchísimas gracias a toda la comunidad de Mindalia que nos ha ido acompañando durante estos maravillosos años y que con todas las dificultades que han estado ocurriendo, pues continuamos aquí y con todas las sombras que se han manifestado a nivel internacional y personal, pues seguimos adelante en este proceso de conciencia y te agradezco muchísimo y también a ti, Daniel, por haber compartido este espacio y nos estaremos viendo en próximas transmisiones. Muchas gracias, chicos, por la oportunidad, como siempre, por compartir con vosotros. Aprendo mucho, ¿no? A veces de lo que escucho de vosotros, de los comentarios, de lo que yo digo a veces y no sé ni que yo lo sé y tal. Y bueno, que tengáis paciencia, ¿sabes? Porque al final convertir el desarrollo personal en una obligación más, chicos, esto es para jugar, esto es para encontrarte contigo, para recuperar la vitalidad y la ilusión. Y ese es el enfoque que quería transmitiros. Gracias, Daniel y Jacun, y muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Les recuerdo que este directo va a quedar en nuestro feed, también en el de Daniel y el de Jacun, y en unos días lo van a encontrar en Mindalia Televisión Plus de YouTube. Así que gracias infinitas a todos por acompañarnos. Un abrazo grande y nos vemos en otra oportunidad. Chao, chicos. Chao, chao.